Ya. A ver, chiquillos. ¿Qué tenemos que estudiar hoy día nosotros? Son las funciones trigonométricas. Como estábamos viendo en la clase anterior, estuvimos viendo la relación que había entre los triángulos semejantes. Y existe una relación que se ocupa harto para resolver ejercicios porque nos da varios resultados que se mantienen constantes siempre. Y esas son las funciones trigonométricas. ¿Cómo las podemos explicar más sencillo? El otro día dijimos que estos dos triangulitos eran semejantes, este es más chiquitito que este, pero tienen los ángulos iguales. Y en los triángulos rectángulos sucede que la relación de un lado respecto del otro se va a mantener cuando veamos ciertas relaciones. Entonces vamos a ir resolviendo aquí lo que dice nuestra guía. Necesito que pongan atención y que los que tengan el libro vayamos completando todos juntos. Y los que tengan que ir copiando, también lo hagan. ¿Ya? Necesito que veamos los dibujos, si no, no vamos a poder completar. Ay, 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 no se puede. Necesito achicar aquí. Por ahí. Ya. Teníamos un triángulo que estaba marcada por las letras de los vértices en mayúsculas A, B, C y el semejante que estaba con la A', B', C'. Vamos a ir relacionando el triángulo ABC o CBA que está al lado de arriba, respecto de sus lados. Cuando tenemos una línea encima de las letras mayúsculas que son los vértices, quiere hablar del largo del trazo. Y dice que de C a B vale 5. De B a A vale 10. Entonces, 5 partido por 10 es, y aquí tenemos que calcular. Si nosotros simplificamos 5 y 10 están en la tabla del 5. 5 por 1 es 5. 5 por 2 es 10 y me quedó un medio. Hacemos la misma relación de los mismos lados en el siguiente triángulo, el que está más grandote abajo. De C' a B' teníamos 8. De B' a A' teníamos 16. El 8 y el 16 también los podemos simplificar. Ambos están en la tabla del 2, en la tabla del 4 y en la tabla del 8. Y aquí los podemos ir simplificando de a poquitito. Si lo simplificamos por 2, 8 dividido por 2 son 4, 16 dividido por 2 son 8. Todavía lo podemos hacer más chiquititos. El 4 y el 8 también están en la tabla del 2. 4 dividido por 2 es 2. 8 dividido por 2 es 4. Todavía están muy grandes estos números y todavía los puedo simplificar por 2. 2 dividido por 2 es 1 y 4 dividido por 2 es 2. El 1 es el número más chico, por lo tanto, aquí observo que ese es el más chiquitito y este es el más chiquitito. Pregunta del millón. ¿Cómo son estos números? El que llegamos al final. Dice un medio y un medio. ¿Cómo son? ¿Son iguales o son distintos? Iguales. Ya, entonces ahí encontramos una igualdad. Sin que sean los mismos triángulos, son distintos, son rectángulos ambos, pero hay una relación que es igual. La diferencia de sus lados. Este lado comparado con este lado, que tocan el ángulo recto, lo mismo acá, ese comparado con ese, que toca el mismo angulito, ángulo recto. Siempre vamos a comparar los que tocan el mismo ángulo.
Veamos ahora en el siguiente, en el triángulo CBA, que está arriba, dice que tenemos que CB, y me voy a la C, que se une con la B, vale 5. Y de CA vale 11,18. Lo noto aquí. En el triángulo A, B y C, pero primas, tenemos de CB, CB 8, ahí está, CB 8. Y CA prima, teníamos el raíz de 320, que era, ¿cuánto? Ya ni me acuerdo cuánto era ese resultado. ¿Quién se acuerda? 17,8. Ahí estaba anotadito también en mi cabeza. De la semana pasada esta ya me olvidé. 8 dividido por 17,8. ¿Cuánto es? Calculadora. Buscamos la calculadora. 8 dividido 17,8. 0,449 me dice aquí. Pero de nuevo llegué al 0,44. ¿Ya? Misma idea. Este 0,447 y este 0,449, que en algún decimal aquí tenemos que tener el problema. Ese 0,44 y ese 0,44 también son iguales. ¿Ya? Encuentren esta relación en el triángulo CBA, AB comparado con CA. AB vale 10. CA vale 11,18. ¿Cuál será mi resultado de esa división? AB' vale 16 y CA' vale 17,8. Calculamos de nuevo. 10 dividido 11,8, 0,84. Si nos damos cuenta y van quedando iguales, debería darme lo mismo resultado. Veamos si es cierto. 16 dividido 17,8. Y aquí me dio distinto. Para mí que calculábamos mal el de anterior. 0,89. Creo que puse bien los números. No encuentro para poder... Ahí está. Completamos. Considerando los resultados, ¿cómo son los valores de las razones? ¿Iguales o distintas en cada triángulo? Las razones eran las que estábamos calculando recién. Calculamos una que dijimos que eran iguales, las otras eran iguales, las últimas eran casi iguales, digamos que son iguales. Ya la comparación de los mismos lados con respecto a los mismos lados en el siguiente triángulo. De lo anterior podemos concluir que en cualquier triángulo rectángulo, en cualquiera, el valor de las razones entre los lados, tomando en cuenta el otro triángulo rectángulo semejante de él, son iguales. ¿Ya? Si analizamos este 5,7 con este 7,72, debería darme el mismo resultado en comparación con el 2,85 y el 3,86. ¿Por qué? Porque esos angulitos son iguales. ¿Ya?
Vamos a revisar aquí. Dice que el cateto más largo, 7,72, partido por el más corto, 5,7, le dio 3,86, 1,354. Cateto más largo, cateto más corto, 0,738. Al revés, lo puso aquí al revés. Cateto más corto, hipotenusa, 0,583. Solamente los calculó en este triángulo. ¿Podrán calcular en el otro triangulito las mismas comparaciones? Deberían darnos el mismo resultado. Entonces aquí vamos a ver, en este triángulo de acá, ese falta calcularlo completo. El primero lo calcularon ellos. Entonces aquí el más largo sería en el primero 3,86 partido 2,85, que debería... no sé, ahí está. Ese es igual que ese, es igual que este. Ese es igual que ese y es igual que este. Dar lo mismo. Siempre 1,354. No había leído que ahí estaba anotado el otro. Están anotados los dos juntitos. Ese comparado con ese me da ese. Entonces esos siempre se van a mantener. Esas razones, esas relaciones entre los lados nos van a dar lo que son las razones trigonométricas. Al tener dos o más triángulos rectángulos semejantes, se puede observar esa relación de sus lados. Tienen que ser igualitos. Si tienen el ángulo recto, esos dos lados yo los puedo comparar y me tienen que dar igual. Esos dos y estos dos. X partido por Y debe ser igual que A partido por B, debe ser igual que R partido por S. Si los ángulos de las otras esquinas son igualitas, también me deberían dar lo mismo si yo comparo S con S, S con S y S con S. En eso me tengo que fijar. Dependiendo de si los ángulos son iguales, los puedo mantener. Ahora, esas medidas me van a dar siempre el mismo número dependiendo del ángulo, porque dependen del ángulo. Eso es lo que se llama razón trigonométrica. ¿Ya, chiquillos? Entonces, aquí está la información de la materia con los datos matemáticos tal como debo explicárselos. Nosotros dijimos que para cualquier triángulo rectángulo, los lados que están pegados al rectángulo se llaman catetos y el contrario se llama hipotenusa. Eso lo habíamos visto en la clase anterior. Y después tengo que empezar a comparar estos lados. Si yo comparo con este lado, yo sé que sus lados pegaditos a ese se llaman catetos, el otro hipotenusa. Si yo veo el ángulo que está acá, tengo que encontrar el cateto que está pegado a él o adyacente y el que está contrario, que está acá, opuesto. Y la hipotenusa va a seguir siendo hipotenusa, siempre. Los únicos que tienen el mismo nombre son catetos, ¿ya? Si observo este otro ángulo, encuentro el que está adyacente, aquí, pegadito a él, y el que está opuesto, o sea, al frente, que es el cateto opuesto. Tengo que aprenderme bien cómo ubicarlos, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? ¿Cómo ubicarlos? Porque lo primero es aprender a ubicarlos. Eso quiero que me ayuden a hacer aquí. Primero que nada. Veamos el primer triángulo, este de aquí, ABC. ¿Cuál es el cateto adyacente al ángulo 60? Quiero que me ayuden. A ver, Luis Emiliano. El ángulo 60, este de aquí. ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿El naranjo, el azul o el rojo? ¿El naranjo? Cateto adyacente. Mm, ¿Qué dice Alejandro? ¿Cuál es el cateto adyacente?
naranjo, azul, rojo. Nada. Ya, la primera parte. Nosotros dijimos que encontramos el ángulo recto. Aquí. Ese es el ángulo recto. El que está al frente, este de acá, es hipotenusa. O sea, el naranjo es hipotenusa. Disculpe, profe, no lo había podido responder. Naranjo. En este de acá, ¿cuál sería la hipotenusa? Azul, verde, rojo. El rojo. El rojo es hipotenusa. Primer dato. Siempre podemos ubicar este. Ese es el primero que tenemos que ubicar nosotros. Los otros dos que están pegaditos al ángulo recto se llaman cateto. Cateto y cateto. Ahora viene la pregunta. Después que encontramos las hipotenusas, tenemos que ver cuántos son adyacentes y cuántos son cateto adyacente, cateto opuesto. El cateto adyacente o opuesto, como se llaman ambos catetos, mira, hay alguien que está conectado en otro enlace, no con nosotros, en la clase. Vamos a responderle al tiro porque si no... Ah, dice que no se puede conectar. Ahí yo no sé, tiene que hablarle a los encargados. Vamos a ver si puedo enviar el contacto. Oh, no me aparece. Ya, continuamos. Entonces, para saber cuándo es el adyacente, acuérdense, esa palabra significa que está pegadito. ¿Cuál de los dos catetos? ¿Ese o ese está pegadito al 60? El azul. Ya, el azul está pegadito, por lo tanto, el azul es el cateto adyacente al 60. ¿Cuál es el opuesto entonces al 60? El naranjo. El rojo. El rojo. ¿Cuál es el cateto adyacente a 30? El rojo. El rojo. ¿Y cuál es el adyacente, el opuesto a 30? El azul. El azul. ¿Pueden decirme cuáles son los de acá, solitos, y escribirlo? Entonces, eso es lo primero, saber ubicar los lados dentro del triángulo. El enlace. No me lo sé, porque no lo tengo aquí guardado. Ya. Ahora a buscar en el otro triangulito. Cateto adyacente del 66, del ángulo 66. Busco el ángulo 66
y me fijo cuál es el cateto que está al ladito, pegado. ¿De qué color es? El negro. El que está contrario al 66. El verde. El verde. El que está pegadito al 24 grados. El verde. Y el cateto opuesto al ángulo de 24 grados. El negro. ¿Los pueden identificar? ¿Se los aprendieron? ¿Ubicaron cómo encontrarlos? La más fácil y para poderse empezar a guiar siempre es encontrar la hipotenusa. ¿Ya? Encontramos el cuadradito, el rectángulo, el ángulo rectángulo, y al frente está la hipotenusa. Siempre al frente. Primera parte. Si nosotros podemos encontrar esto, vamos a poder usar lo que son la trigonometría para resolver algunos ejercicios. ¿Los copiaron bien? Me falta un poquito. Ya. ¿Ya? Sí. Entonces, dice que en primero tenemos que encontrar con mucho cuidado todos nuestros datos. ¿Podrán resolver ese? Para identificar fácilmente los catetos adyacentes y opuestos, te sugiero fijarte en el ángulo de interés, en este caso 27 grados, como se muestra en la imagen. Luego enfrente tendrás el cateto opuesto y a tus pies estará el cateto adyacente. Imaginémonos que nosotros estamos parados en ese triángulo. ¿Ya? Y hacer lo mismo. Entonces aquí tenemos, como estamos buscando el 27, sabemos que la vista es la hipotenusa, el que está pegadito a nosotros es el cateto adyacente. Adyacente quiere decir al ladito. Y el que está enfrente es el cateto opuesto. Para nuestro ángulo de 27. Pero ya la había dejado guardar yo. Dado que los triángulos anteriores son semejantes, ¿por qué decimos que son semejantes? Porque son triángulos rectángulos, está el ángulo recto, y tenemos este ángulo que mide 27 y este 27, por lo tanto, tienen los mismos valores de los ángulos. Son semejantes. Para completar la razón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar los cuadraditos donde está la orilla de nuestros triangulitos. Del ángulo 27, triángulo ABC, buscamos ABC, es este, y el ABC' está acá, es más grandote. El lado CB, me voy al CB y cuento, tiene 1, 2, 3, 4, 5. El lado CA tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El lado CB tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El lado CA tiene 16. Después dice cateto adyacente a 27. Y dice que BA dijimos que tenía... Uy, yo puse 10 y era la hipotenusa. Estoy al revés, era el de acá, que no tenía valor. Leí mal, perdón.
¿Por qué estoy tan perdida hoy día? Aquí no puedo saber cuánto vale porque no tengo puntitos exactos. Así que lo voy a dejar así. Pero acá sí, el adyacente a 27 sabemos que medía 10 y el de acá medía 16. Ese ya los sumamos. Ya los contamos. Entonces, CB mide 5, BA mide 10, 5 partido por 10 es 0,5, CB mide 8, BA mide 16, 8 partido por 16, 0,5. Estos dos son iguales. Como no tenemos esos valores, tendríamos nosotros que calcularlos. Y para calcularlo necesitamos usar el teorema de Pitágoras, que lo usamos el otro día y calculamos los valores, ¿cierto? Y es el mismo triángulo, porque es 5, 10, 11,18 creo que era. Mi cabeza no falla, porque nos mandaron el mismo más encima. No pueden hacer otro ejercicio para que aprendamos uno nuevo. 5, 10 y el otro era raíz de 125 y el siguiente raíz de 320. Sé que es fome, pero prefiero colocarlos así a otra cosa. Pero sabemos que nos van a dar lo mismo porque ya los calculamos, ¿cierto? Estas son razones trigonómetricas que relacionan el cateto opuesto con la hipotenusa, el cateto adyacente con la hipotenusa, el cateto opuesto con el cateto adyacente. O sea, mientras no logremos identificarlo, va a ser difícil que podamos resolver eso. Fijarse bien en eso. ¿Ya? Y estas tienen nombres raros que hay que aprenderlos. Y hay algunas de estas que normalmente uno se las aprende rapidito. Como por ejemplo recién que hicimos que el cateto opuesto partido por cateto adyacente de los 90 grados, que fue en el ángulo recto, nos daba 0,5. Esa no se nos va a olvidar. Estas razones se llaman seno, coseno y tangente. Existen otras que son sus contrarias, que serían cotangente, secante, cosecante. Pero es importante estas tres, porque con estas tres más que nada se trabaja. ¿Ya? Son 6 en total las que tenemos, pero como son lo mismo, pero al revés, cambian los numeritos de lugar. Ahí nos vamos a quedar con esas tres. Seno es el cateto opuesto del ángulo partido por la hipotenusa. Coseno, cateto adyacente partido por hipotenusa. Tangente, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Coca. A mí, mi profesor de matemática me los enseñó una forma de aprenderme esto. Me dijo que los borrachitos se lo aprendían así. Seno, coseno, tangente. Y él me dijo, cuando nosotros, mira, no quiere rayar para allá, pues, justo. Cuando nosotros estudiábamos, me dijo que a un borrachito le gusta hacer sus combinados y se las aprende de esa manera. Me dijo así, lo voy a escribir acá arriba. Seno, coseno, tangente. Y él me dijo, co, ca, co, ca, hip, hip. Dijo que así se las aprendía un borrachito y nunca se les iba a olvidar. Y la verdad es que no se me olvidaron y no soy borrachito. Pero me dijo eso. Cuando tú tengas que hacer ejercicio de esta materia, acuérdate, seno, coseno, tangente. Y es coca, coca, hip, hip. Y te las vas a saber siempre. No se te van a olvidar cómo son sus órdenes. Esta es la comparación. ¿Ya?
Entonces aquí tenemos nosotros que empezar a calcular diferentes. Y espero que a ustedes les sirva mi trampita. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, porque solamente sirve con los triángulos rectángulos, no olvidarnos de eso. Y nos dice que este angulito de acá mide 42. Debemos saber cuánto mide este lado. No lo sabemos, pero sabemos que la hipotenusa, que es la que está al frente del ángulo recto, vale 11. Para poder resolver esto, usamos nosotros las relaciones que estamos aprendiendo ahora. ¿Ya? Entonces, tenemos que acordarnos qué relación, a ver, cuál de nuestras razones trigonométricas nos relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente. ¿Por qué el cateto adyacente? Porque este está pegadito aquí, el que quiero averiguar. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál era el que relacionaba esas dos cosas? Y aquí dice que es el coseno. El coseno nos relaciona al cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y entonces nosotros empezamos a reemplazar. El cateto adyacente de este ángulo es x y la hipotenusa es 11. El coseno de 42 sale en la calculadora y nos dice que es 0,74. Entonces aquí reemplazamos. 0,74 tendría que ser x partido por 11. Como el 11 está en la parte de abajo y está dividiendo, pasa al otro lado haciendo la operación contraria, que es multiplicar. Y multiplico esos dos números, 0,74 por 11 me dio 8,14, por lo tanto yo al tiro encuentro la respuesta de que este vale 8,14. Para eso ocupamos las razones trigonométricas, para encontrar algunos lados cuando nos preguntan cuánto hay aquí y nosotros no sabemos. Y para eso es importante aprendernos, como les dije yo, que el seno, sin olvidarnos, siempre, recordar todos estos. Seno, coseno, tangente. Solo eso. Si no me acuerdo, va a ser difícil que pueda resolverlo. ¿Ya? Cateto opuesto, cateto adyacente, cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, hipotenusa. ¿Ya? Si me sé eso, voy a poder utilizarlo. Si es que me lo preguntan en una prueba donde no tengo calculadora, yo lo puedo completar así y dejarlo hasta aquí, colocar de coseno 42 por 11. Solo eso. ¿Ya? Ahora, en algunas veces nos van a dejar solo responder así. 11 por coseno de 42 y listo. Puede que estén las alternativas. Y otras veces puede que le coloquen ahí los valores de los diferentes seno, coseno, tangente. Y ustedes tengan que averiguar cuál es la que tienen que usar. Es una tablita larga porque tienen que pensar que vamos a estar con los 360 grados y las decimales de esos grados. Entonces, uno no se la va a aprender de memoria. Nunca. Ni por más, nuestra cabeza no da para tanto, chicos. Y si aprendemos algo, se nos olvidan otras cosas. Entonces, tenemos que tener eso clarito. Lo importante es solamente que nos acordemos de esto, de poderlas identificar, de cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto en este caso, y la hipotenusa, identificarlas. Si nosotros logramos eso, ustedes logran encontrarlas, saber, identificar, hasta ahí yo creo que están bien para esta materia. Con la cantidad de clases no nos puede impedir que hagamos unos tremendos ejercicios. ¿Ya? Tampoco se asusten. Necesito que vean eso, los puedan identificar y encontrar. ¿Me entienden hasta ahí?
respuestas. ¿Sí dice la Pame? Ejercicios. Aquí hay 3 triángulos. Dice que planteemos las razones trigonométricas que te permitiría conocer el lado desconocido. Y empiezo. Busco el ángulo. Yo sé que es en este, el que quiero es 25. Esta de aquí, busco el ángulo recto. La que está contraria es hipotenusa, o sea, X es la hipotenusa. Y este de aquí vendría siendo el cateto. Díganme cuál. ¿Adyacente o opuesto? Adyacente. Adyacente. En seno, coseno o tangente, ¿en cuál relaciona el cateto adyacente y la hipotenusa? Seno, coseno, tangente. ¿En cuál? En el coseno. En el coseno, cateto adyacente, hipotenusa. Entonces sé que coseno de 25 grados debería relacionar cateto adyacente, que nosotros sabemos aquí que vale 12, y la hipotenusa que vale x. Yo quiero saber el valor de x, por lo tanto, debería sacar la x para acá. La x está dividiendo, pasa multiplicando. El 12 se mantiene en su lugar. Como este pasó multiplicando, este tiene que pasar para acá haciendo lo contrario, que es dividir. Y lo dejo hasta ahí. Es importante que logren encontrar la ecuación. Esta parte, encontrar cuál es el que me va a dejar. Ahí dice cos. Es muy importante que me quede bien porque la otra tiene que quedarme escrito coseno. En esta de aquí, este de aquí se llama Y hipotenusa. hipotenusa. Y este que dice 10, ¿está pegadito o está contrario? El opuesto. Cateto opuesto. La K, El adyacente. cateto adyacente. Tengo el 10 y tengo la K. La hipotenusa no está. ¿Cuál me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? ¿Seno, coseno o tangente? Tangente. Tangente de 80 grados. Va a ser cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 10. 10. ¿Y el cateto adyacente? K. C. Cuando las tengo así, ya sabemos que paso la K para acá, mantengo mi 10 y el lugar que estaba acá lo bajo. Y encuentro mi respuesta. Si logro hacer eso, estamos perfectos. Hagan la siguiente solitos. Contarles que este tipo de ejercicios los vemos harto en nuestra vida diaria. Los ocupamos en muchas profesiones dentro de la vida de todos los días. Por ejemplo, podemos decir que aquí hay una persona, que ahí hay un árbol y queremos saber la altura del árbol si no tenemos más datos. Ese es un ejemplo. Cuando van las personas estas que cortan, que podan los árboles en las calles, tienen que saber la altura de los árboles, si no, para llevar capacho o no llevar capacho. O cortar, subirse al árbol y cortar nomás con la moto.
o para saber si es que vas a cortar el árbol abajo, si va a caer encima de una casa o no. Para todas esas cosas se ocupa esta materia. ¿Qué otra cosa más? A ver, cuando se construye un edificio, también es importante esta materia porque si ustedes se dan cuenta, y allá en Conce hay un montón de edificios, es importante saber si vas a dejar al vecino con luz en algún momento del día o siempre va a estar bajo la sombra del edificio. Que la idea es que no haya ninguna casa que esté siempre en la sombra porque se va a llenar de hongos. Y el vecino podría demandar al edificio si es que llega a ocurrir eso. Son cosas que uno normalmente no las piensa, pero hay que verlas. Tienen que ver con esta materia. ¿Ya? Entonces, después vienen problemillas. A ver, aquí hay uno que dice que hay una persona que está mirando desde acá abajo, otro que está mirando desde arriba. ¿Cómo van a ser sus ángulos? Y vamos a empezar a jugar con los ángulos. Si es que estoy acá abajo y miro hacia arriba, es un ángulo de elevación. Si es que estoy de arriba mirando hacia abajo, es de depresión. Datos. Solo datos son eso. Y van a haber ángulos que van a ser muy igualitos. En este caso aquí, este ángulo de aquí y ese de allá son iguales. Son ángulos opuestos por el vértice y a la vez son alternos internos. Esos nombres, no sé si los vamos a recordar todos, pero por lo menos entender que si yo miro a alguien para allá y ese alguien está mirando para acá, podemos decir que estamos con los mismos ángulos. Si es que lo veo al revés, así. Si es que lo veo acá, ese y este tienen que medir 90. Ese más ese. ¿Ya? Así que tienen que tener cuidado cuando vean los ángulos, dónde están y cómo están ubicados en el ejercicio. Entonces aquí hay ángulos de depresión y de elevación. Solamente nos piden eso. Si estás mirando desde aquí, desde un larga vista, la altura, la copa del árbol, ¿cómo es el ángulo? ¿Depresión o elevación? Estoy mirando Elevación. de abajo hacia arriba, elevación. ¿Podrán completar este ejercicio? Elevación. Si estoy aquí y de aquí miro hacia arriba, estoy parado afuera de una librería y estoy mirando el techo. Hay una persona que se quiere tirar del techo. ¿Cómo es mi ángulo? De elevación igual. Elevación igual. En este ejercicio, ¿cómo es mi ángulo? Estoy de aquí mirando a esa punta. Elevación. Estoy arriba del edificio y todavía estoy mirando hacia arriba. Elevación. Elevación. Estoy arriba de un faro y estoy mirando un barco. Depresión. Ya, y si yo fuera el viejo que está arreglando los cables aquí y de aquí miro a una mujer que está aquí en el baño. Un viejo fresco. Un viejo fresco. Soy un viejo fresco que está aquí mirando. ¿Cómo es mi ángulo de observación? De depresión. De depresión. Entonces aprendimos dos palabras, ángulos de depresión y de elevación. Miro hacia arriba, elevación. Miro hacia abajo, depresión. Dos palabras nuevas. Completen esa tarea. ¿Cómo sería este primero aquí? Estoy mirando el avión. De aquí miro el avión. Elevación. Ya. ¿Y si de aquí miro la esquina del edificio? También lo mismo. Elevación. Ya. Me tiro en un paracaídas y veo un molino. Depresión.
Veo la copa de un árbol desde el paracaídas. Depresión. Ya. ¿Algún ejemplo de su parte? No. No. Ustedes ayúdenme. Yo en delante dije que era un viejo fresco. ¿Ustedes cuáles serían? Estoy arriba de un edificio donde vivo y veo abajo que está mi auto. ¿Elevación o depresión? Depresión. Ya. ¿Alcanzaremos a ver este de... Aquí tenemos un triángulo rectángulo, por lo tanto podemos usar razones trigonométricas. Rectángulo, rectángulo. Ángulo de 40, de 40. 50, 50. ¿Cómo son estos dos triángulos? Iguales. Semejantes. Semejantes. Iguales no, porque no tienen la misma medida de los lados. Uno más grande y otro más chico. Pero son semejantes. Muy bien. ¿Podrán calcular aquí las razones en el ángulo de 40 grados? Del seno, coseno y tangente. Si no tenemos los lados, ¿las podemos calcular? Si tenemos la medida de los lados, ya sabemos cómo calcularlas, ¿cierto? Entonces, nos falta saber aquí cómo calcularlas. Por el momento, solo con la calculadora, llegar y colocar en 40. En las calculadoras del teléfono dice sin. Apretan sin 40 y les da el resultado que aquí me dice que son 0,64. En las otras calculadoras, las chiquititas, no está. En la calculadora científica sí está. Nosotros les dijimos que se llamaba seno, pero en la calculadora dice sin. Cos y tan. Es lo mismo. ¿Ya? Pero ustedes saben y pueden completar aquí que el cateto opuesto partido por hipotenusa tendría que ser cateto opuesto del de 40. Cateto opuesto de 40 sería NP. Y esto es lo que hay que fijarse. NP, con rayita encima. Hipotenusa sería MP. ¿Ya? Porque no tenemos los números, pero sí tenemos el trazo de qué vértice está nuestra rayita, nuestras líneas. Así que eso lo pueden completar. ¿Ya? Queda como tarea, porque nos quedan poquitos minutos, así que vamos a revisar esto. Siguiente tarea del ángulo de 40, los tres, colocar los valores de las rayitas, solamente con los nombres de los vértices, ¿ya? Y calcular este con la calculadora. No podemos hacerlo de otra manera si no tenemos valores. Lo mismo con el ángulo de 50. ¿Qué más nos queda? Aquí tenemos valores. Pueden calcular ahí también. Coloquen los numeritos, tanto partido por tanto. Y si nos cuesta hacer este partido por raíz de 2, no importa. Pero quedando el valor anotado, estamos dados. Por ejemplo, aquí tenemos el seno. Estoy escribiendo donde no es. Seno nosotros dijimos que era cateto opuesto partido por hipotenusa. Y aquí ustedes completan. Cateto opuesto de 60 es raíz de 3 partido por 2. Hipotenusa de 60 es 1. Cuando tengo valores así, yo para resolver multiplico extremo con extremo, medios con medios. Este 1 puede ser un 1 partido por 1. Extremo con extremo. Raíz de 3 por 1 me queda
raíz de 3. Raíz de 2 por 1, o sea, 2 por 1 es 2. Solo eso. Es lo mismo que puedo hacerlo así, o podría decir raíz de 3 medios partido por 1. El 1 da lo mismo que esté abajo, no. Se mantiene lo mismo. Raíz de 3 partido por 2. Con esa parte, hasta ahí, no es necesario que lo calculen más, ¿ya? Solo eso. No se alboroten haciendo más. Eso va a quedar como tarea y no puedo seguir avanzando las hojas porque se bloqueó el Word. Así que no sé hasta qué página dejarles tarea. Ah, volvió. No quiere dejarlo sin tarea. Hasta ahí. Ejercicios después. Hasta la página 67 resuelvan solitos.